El tema del alma es tan interesante, quizá porque jamás la humanidad o quienes pensemos en ello vamos a concordar. No hay concordancia, no se pone de acuerdo. Y acerca de si las almas resucitan o reencarnan, encontramos estos temas escritos miles de años antes del cristianismo, en la cultura sumeria, la diosa Inanna; en Egipto, el dios Osiris; los griegos, que tomaron de estas dos culturas y crearon la propia, acerca del inframundo, ir y volver, las almas eternas según los filósofos, primero la teogonía, después los filósofos, la dualidad cuerpo-alma. Pero, repito, es tan interesante y tan difícil comprender, porque como es la frase que se atribuye a Salomón, ¿quién ha ido al más allá y ha vuelto? Nadie. Para responder a esto, ¿qué dijeron los filósofos griegos? Que se perdía la memoria, que en el momento en que un alma reencarnaba, no recordaba absolutamente nada de su pasado, y ha servido para justificar, por ejemplo, la segunda venida de Cristo. De las doctrinas, enseñanzas de William Miller, falló en sus pronósticos, sus predicciones, dio una fecha. En el lapso se enriquecieron, vivieron como reyes, vendían trigos milagrosos y cosas de esas. Fallaron, y eso, ante lo noble e ignorante de la humanidad, los enriquece más. Tenemos a Charles Taze Russell, también da sus fechas. Su sucesor justifica que Jesucristo sí vino en esa fecha, pero no en forma corporal, sino en espíritu, por eso nadie lo vio. Y esto solo lo pueden entender ¿quién? Los elegidos. Se inventan infinidad de cosas para justificar lo que no podemos comprender y en lo que jamás nos vamos a poner de acuerdo. Los dioses solares, los dioses crucificados. Este es Orfeo, no es Jesús. Un dios crucificado cientos de años antes de Cristo, y han encontrado estas imágenes en la arqueología. En la teología judía, Jeremías dice que son estos crucificados, porque ya los veían por doquier, eran unos espantapájaros, por la similitud con lo que usan los campesinos para asustar a las aves y no se coman el grano, la semilla que han sembrado en el campo. Estos espantapájaros les llama Jeremías, 6-7 siglos antes de Cristo. Nada, absolutamente nada es nuevo. ¿Cómo han ido evolucionando todos estos pensamientos? Vamos a dar un pequeño repaso, pero antes vamos a saludar afectuosamente a quienes nos escriben. Nos escriben de Mission, Texas, nos escribe también Pablo Viriato, nos escriben de la Ciudad de México y nos escribe también Lali Lai, de Quisqueya la Bella nos escriben, de Bellas Flores, Argentina. Escribe también Hilario Suárez, Fernando Edgar Veneroso. Nos escriben de Guayaquil, Ecuador, de Lobos, Argentina, y también Eduardo Iglesias. Nos escribe Ana Álvarez. Nos escriben de Colombia, Valle del Cauca. Nos escribe El Hombre del Cántaro. Nos escriben de Oxnard, California, y también de Ecuador.
Nos escriben del Estado de México. Por cierto, de Ecuador nos escriben pidiendo un video acerca o unos datos acerca de Apocalipsis 16, pero yo prefiero tratar esto en un video. Apocalipsis 16, vamos a tratarlo en un video. Repito, nos escriben del Estado de México. Nos escribe Tofamemo, espero haberlo leído bien. Nos escribe Jesús Javier Pérez y también quisiera que tratáramos el tema del rapto. Pues vamos a verlo en un video pronto. Nos escribe Rocío desde Massachusetts. Nos escribe también Leonardo Durán. Y un tema por demás interesante. Y sí, vamos a verlo en un video. La tierra plana. Por cierto, de estos crucificados y el tema del justo sufriente, no solo lo trataron los teólogos, los místicos, los filósofos como Platón. Platón lo escribe en un tema, desde luego, política, religión son lo mismo, en el libro de la República, el justo sufriente. Y en ese libro de la República, ese libro, una copia, fue encontrada en Nag Hammadi. Repito, ellos estudiaban, nosotros también lo estamos haciendo. Analicemos las palabras, debemos memorizarlas, porque nos engañan. Levantarse, resucitar. En griego, anástasis, levantamiento o alzamiento, ponerse de pie, resucitar. Anistemi, otro de los temas, otra palabra, también significa ponerse de pie. Egeiro es la palabra más utilizada en griego. Y el Nuevo Testamento todo está escrito en griego. Ponerse en pie, egeiro. En Juan 12:1 usa esta palabra, egeiro, cuando se refiere a la resurrección de Jesús. Pues dice que su Dios lo levantó de los muertos, lo levantó, egeiro está escrito. Cuando habla en primera persona Jesús, presumiblemente, repito, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección. La palabra que viene escrita ahí es anástasis. En Romanos 8:11 habla de que neuma, espíritu, que levantó, egeiro, a Jesús de los muertos, habita, oikeo, en ustedes. Sí, el espíritu que levantó a Jesús de los muertos habita en ustedes. ¿Cómo puede ser eso posible? Es la prédica, el único espíritu que se puede transmitir. Es el que nos hace cambiar y nos convierte en un nuevo ser humano, para bien o para mal, para la guerra, para la muerte o para la vida, para la sabiduría o para sumirnos más en la ignorancia. Revivir o resucitar también se usa ya conjugado lehagiot. Reencarnar. Es un tema que se desarrolla, por lo menos más ampliamente que otros, se explica en la Biblia, la reencarnación. En Ezequiel y los huesos secos, creo que todos hemos escuchado esto, Ezequiel y los huesos secos. Está en 37:4. Y me dijo, profetiza sobre los huesos, etzem. Escuchen palabra de Yod-Hei Vav-Hei. Yo hago entrar en ustedes el ruaj, el aliento de vida, y Chaya, revivirán o resucitarán. Pero aquí están usando palabras y términos hebreos. En el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 4:6, dice, también a los muertos, necros, evangelizó.
también a los muertos fue y evangelizó. Jesús les predicó para que fueran juzgados en carne. Un juicio en la carne, pero ante Dios en espíritu, pneuma, el aliento. Dos juicios. Si ya están muertos y no fueron juzgados, porque no había existido Jesús, no se había presentado, entonces él tuvo que ir y predicarles a los muertos para que fueran juzgados en carne, pero ante Dios van a ser juzgados en espíritu, presumiblemente en la segunda venida. De hecho, hay temas totalmente incompletos, hay temas totalmente contradictorios y casi todos absolutamente absurdos. Tan absurdos que cada quien lo interpreta como quiere. En la Iglesia Católica, el papado, un papa, le hizo un juicio a un papa muerto que era su enemigo. Lo desenterraron, lo sentaron, lo coronaron y después le hicieron un juicio. El papa Formoso fue sentenciado por el papa Esteban VI a ser desnudado. Le quemaron sus 3 dedos de la bendición y arrojado a una fosa común, según un relato, o al río Tíber, según otro. Sobre este tema, en Mateo 8:22, hay una frase que desde luego debe interpretarse de manera alegórica. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Necros, muertos. Cada quien lo puede interpretar como quiera. Esto no es historia, esto es teología. Los zombies de Mateo son un relato totalmente desmesurado. Empezando en Mateo 27:52. Porque dice ahí que los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos, soma, que dormían, estaban muertos, coimás, despertaron, se enderezaron o resucitaron, egeiro, antes que Jesús. Resucitaron antes que Jesús. Si seguimos la secuencia del relato, cuando Jesús expira, se rasga el velo del templo, tiembla la tierra, salen los muertos de sus tumbas, pero en ese momento recapacita el que está escribiendo y dice, no pueden resucitar antes que Jesús. Pues se quedan ahí en stand-by. Y después, versículo 53, salieron de sus tumbas con la resurrección de el ejército. Entraron en la ciudad y se aparecieron a muchos. Ahí estuvieron parados en la tumba y dijeron, no nos toca, no se muevan, hasta que resucite él, nosotros vamos a entrar a la ciudad. Lean ese relato, leanlo con calma. Busquen esos versículos en Biblia interlineal para que lo lean en griego. Hay demasiadas fallas en todo esto. Por eso no es bueno estudiar. Si queremos estudiar, no vayamos nunca con los que viven de la Biblia. Primero, ellos solo van a repetir lo que su secta les ha enseñado. En Mateo 27:50 dice que después de lanzar un fuerte grito, Jesús exhaló el espíritu, pneuma. Murió Jesús, murió. Ahora, analicemos esto, no hay un término diferente cuando se refiere a la resurrección de Jesús.
y la de otras resurrecciones que trata la Biblia. Las palabras son las mismas, porque muchos defienden lo indefendible, que resucitar y reanimarse no es lo mismo. No existía esa conjugación, no existía tan desarrollado ese término de resucitar. Levantarse de los muertos, sí, repito, miles de años antes que Jesús, esa creencia ya existía en todas las culturas, en todas. La adoración a los muertos aquí en Mesoamérica es por demás notable y creo que como ninguna otra cultura. Cada secta interpreta teológicamente lo que dogmáticamente le han sembrado en la mente. Si estudiamos en una secta, ellos tienen una interpretación. Si estudiamos en otra secta o en la Iglesia Católica, ellos tienen otros dogmas ya sembrados y la Biblia da para todo. Por eso vemos sus debates arrojándose versículos como si fuera confeti. Y todos usan textos bíblicos. Todos. Repito, basta ver los debates entre sectarios porque son muy comunes. Y ahorita mismo quizá nos aparezca aquí uno en las ventanillas de un debate entre testigos de Jehová y evangélicos, por decir algo. Los rabinos que hablan de la reencarnación del alma, incluso en un perro, como vimos en el video 244, no es que ellos crean en esas tonterías. No puede ser. Sobre todo si son tan ladinos, tan vividores. No pueden ser tan inocentes. Pero utilizan esos términos, siempre los han utilizado para hacer creer a sus seguidores que sus maldiciones son muy poderosas, como para hacer que tu alma, lejos de ir con el Creador, va a reencarnar en un perro, en un gato, en una lagartija, escorpión o serpiente. Puede reencarnar en su anterior cuerpo, del que la muerte o destrucción del cuerpo, vale esa redundancia, el alma se une a un huesito, como dijo el otro rabino que vimos también en el video anterior, 244. Si mueres quemado, ese huesito es eterno. Si moriste hace miles de años, ese huesito sobrevive. Repasemos ese video, porque ahí doy los datos donde pueden encontrar esta información. Los rabinos piensan eso, pero lo que importa es lo que nosotros lleguemos a concluir. Nuestras conclusiones después de analizar todo esto. Pablo dice que el logos de Teos, de Dios, divide el alma, la psique, y el espíritu, pneuma. Y por supuesto que sí, pero no como nos lo inculcan a nosotros los religiosos. El logos de Dios, la palabra de Dios, divide alma y espíritu. ¿Cómo se puede dividir el alma y el espíritu si en muchos términos o en muchos casos nosotros creemos que significa exactamente lo mismo? El alma eres tú, todo tu ser, pero tu espíritu puede ser modificado mediante logos, mediante la prédica, mediante conocimientos nuevos adquiridos. Tú puedes cambiar tu alma, tu ser. O sea, no son lo mismo psique, o psique, como pronuncian algunos, aliento de vida, principio sensitivo del animal, distinguido diferente al alma racional e inmortal. Estos son términos que enseñó Platón y que muchos rabinos judíos, estudiosos judíos que hoy podemos encontrar incluso en las redes, ya lo toman así, sobre todo los judíos sionistas. Ellos tienen otro nivel de conocimiento, por eso ganan.
tanto premio Nobel y en ciencias. Aristóteles escribió que el alma vegetativa controla las funciones vitales, el alma sensitiva, los deseos, movimientos y sensaciones, y el alma intelectiva, Sofía, sabiduría, todo lo que nos lleva a un nivel superior de conocimiento. Recordemos a los pitagóricos, porque, por cierto, hay filosofía pitagórica en la Biblia y viene en números. Todo esto separado por la predicación del espíritu, el pneuma, el aliento, que es el espíritu que se puede transmitir mediante prédica o adoctrinamiento. El nuevo espíritu, recibimos un nuevo espíritu, claro que sí. Quienes hemos servido en el ejército, ahí cambiamos totalmente, nuestra mentalidad cambia totalmente. Hay otros, los místicos, algunos religiosos que también son místicos, cambian totalmente su forma de ser y controlan al alma animal, controlan todo lo que son las funciones vitales, controlan los sentimientos y las sensaciones propias de su naturaleza corpórea. En 2 Corintios 4, versículos 12 y 13, dice que la muerte en nosotros, a los predicadores, la muerte en nosotros está operando para hacer vida en ustedes. Transmitimos vida. No besuqueándose en la boca estos viejos barbones como vimos en el video anterior. O 1 o 2 videos antes. La muerte en nosotros está operando para hacer vida en ustedes. Versículo 4:13 enfatiza, teniendo el mismo espíritu, pneuma, la prédica de la confianza, ahí habla de pistis, en griego, teniendo la misma pistis, la misma fe. Según ha sido escrito, creí, pisteo, lo que les hablé. Creí lo que les hablé, lo que yo creo les transmito, y ustedes lo van a creer. Lo que les hablé, creí lo que les hablé, también nosotros creemos, por eso también predicamos. Nadie habla aquí de cosas reales, nadie. Estamos hablando de adoctrinamiento, porque antes y ahora no todos creían lo mismo. El pueblo nación de Israel, recordemos, fue arrasado, y no busquen las tribus perdidas, no existen porque se fusionaron. ¿Cómo vas a desbaratar la genética de miles de seres humanos, millones de seres humanos? Se fusionaron. No es que se hayan perdido como globitos en el cielo y hay que ver dónde cayeron o dónde van a caer. Eso no existe, esa es fantasía pura. El pueblo y la nación de Israel fue arrasado y fusionado. El pueblo judío que fue arrastrado a Babilonia fue bien tratado, al grado que no querían regresar. Primero porque los iban a utilizar como guerreros. Los gobernantes persas, no es que los dieran la libertad, no, señor, los utilizaron. Hay que leer primero el libro de Esdras, que está en la Biblia. Después hay que leer los libros de Macabeos de una Biblia católica. Y si no es mucho pedir, hay que leer los libros de Flavio Josefo. Ahí viene la historia de los judíos y las guerras de los judíos. Muy alejado a toda la realidad de la fantasía. El pueblo judío fue evolucionando, adaptándose a los conocimientos adquiridos de las naciones que los sometieron. Los reyes persas se llevaron a una pequeña parte de judíos desde Babilonia para crear una nación teocrática pero sátrapa
de Persia en su camino a conquistar Egipto, que inició Ciro. Él inició esos trámites, ese proyecto de conquista de Egipto, y los hebreos o los judíos, en este caso ya, los judíos le llaman mi Mesías, supuestamente Dios, porque ellos hablan el nombre de Dios, mi Mesías, el Mashiach, el ungido, Rey de reyes, Señor de señores, Ciro, el rey persa. Quien consumó la conquista de Egipto fue Cambises, y utilizando lo que después hizo Constantino y lo que en 1250 a.C. empezó a usar como estrategia Ramsés II, ponerles estandartes a los pueblos, a las ciudades, para que fueran tras su propio Dios. Ese los iba a proteger de la muerte, o tomar sus almas para llevarlos cada uno a su propio cielo, a su propio destino. Ese es el cuento bonito, porque Cambises, y podemos ver esto, busquemos a Cambises y la conquista de Egipto en la misma Wikipedia, utilizó a los gatos. ¿Por qué? Porque Bastet era una de las diosas egipcias adoradas, y Bastet era el ejército, la ciudad que estaba, la diosa de la ciudad que estaba defendiendo en ese momento las murallas al ataque de Cambises. Les arrojaron gatos en sus estandartes, así como hizo Constantino con una cruz para convertir a Jesús en el dios de la guerra. Pues también ellos usaron en sus escudos, sus estandartes, usaron gatos para que no les lanzaran flechas, porque los iban a parar con el cuerpo o la imagen de su diosa. Jugar con la mente. El arte del engaño es la guerra. El arte del engaño es también la teología, mover masas. Pero volvamos a estas satrapías. Todas estas satrapías, en lo que se convirtió la nación de Judea, pagaban impuestos y tenían cierta autonomía, pero respetando siempre las leyes principales de Persia, en este caso ya de los partos. Ciro y sus herederos eran rey de reyes y señor de señores, todos ellos así se llamaban, me parece que desde el rey Darío. No podían usar un estandarte o la imagen de un dios. Esta satrapía judía no podía usar imágenes de dioses, porque si ponían la imagen de un dios, estaban traicionando a Persia, y Persia los iba a exterminar. No podían usar imágenes de un dios, porque los persas no usaban imágenes de su dios de los cielos, que era Ahura Mazda. De allá trajeron esa idea de Babilonia. No podían usar un estandarte con imagen de un dios, pues solo existía uno, el dios de los cielos, Ahura Mazda. Ese dios tenía un coro celestial. Ahí surge la angeología, desarrollada después con creces por los griegos, que también aprendieron entre ellos, los griegos, en las guerras de los medos, guerras médicas con los persas, con los partos. El contacto con los humanos era por revelación, y Zoroastro o Zaratustra, el primer gran profeta de esta religión. El monoteísmo lo adquirieron los judíos en Babilonia. Estos pensamientos ya existían siglos antes y en diversas culturas, pero los judíos lo tomaron por la fuerza de los persas, o sea, se los impusieron. Repito, no podían usar ya imágenes de su torito ni su Ashera, el arbolito, porque ya pertenecían en cuerpo y alma a Persia y después a los partos. Los reyes persas les construyeron el palacio de gobierno teocrático llamado templo. Ellos lo construyeron.
que usaran las leyes de su dios tribal, les permitieron que usaran las leyes de su dios tribal, Yod-Hei Vav-Hei. Perdón, repito, hay que leer. Nos lleva media hora estos libros, que no son libros en sí. Leamos Esdras 7:25 y todo Esdras, por favor. Las leyes de tu Dios es lo que vas a llevar. Las leyes de tu Dios. Nombra magistrados y jueces. En 7:14 está escrito, pero muy bien. Dice, la ley de tu Dios que está en tu mano. En el capítulo 7, todo el capítulo 7, cuando habla de su Dios, el Dios del sol, es Shamash. Ahora, dice, la ley de tu Dios y la ley del rey persa ha enviado a buscarte. En 7:24, la ley de tu Dios y la ley del rey persa. Esto de verdad hay que entenderlo. A quien no obedeciera, al judío que no obedeciera, por eso no se juntaron con los judíos que ya estaban ahí. Una, porque eran idólatras. Dos, porque estos ya venían bien aleccionados y bien controlados por una satrapía, por un sátrapa. Leamos todo Esdras, por favor, y quitémonos tanta tontería de la cabeza. Al que no obedezca estas leyes, mátalo, destiérralo, pero desde luego confíscale sus bienes, porque son bienes que te estás llevando de aquí, que yo te los estoy dando. O en último de los casos, si tiene arreglo, encarcélalo. Que esto de encarcelar gente, matar hombres y mujeres, era el trabajo de Pablo cuando trabajaba para Roma y que infiltró a la secta del camino, a los cristianos. Y él lo dice en la Biblia, en sus supuestas cartas, en Hechos de los Apóstoles. Todo es claro, pero no lo leemos. Y cuando vamos a una secta a estudiar la Biblia, no estamos estudiando. Ellos tienen las preguntas y ellos tienen las respuestas. Y si queremos ver la diferencia entre la teología, entre los Espíritus Santos, que supuestamente todos se comunican con él, pues a uno les dice una cosa y a otro les dice otra cosa. Solo hay que ver sus videos. Bien, cuando Alejandro Magno vence a Persia y se queda con sus propiedades, entre estas propiedades se encuentra la nación judía. Tan poca importancia tiene este pequeño poblado, ni siquiera estaba en la Vía Maris, que es por donde cruzaron los ejércitos de Alejandro Magno, después de derrotar a Darío, y fue a Egipto a conquistar Egipto. Los judíos ni siquiera estaban en su camino. Pero cuando ellos buscaron a Alejandro Magno, se llevó a muchos a colonizar la ciudad que creó después y que tantos conflictos les creó a estas dos religiones, estas dos culturas. Creó la ciudad de Alejandría en Egipto, porque creó 20 Alejandrías él, pero la de Egipto la formó con comunidades judías, que eran 14 colonias, y otra gran comunidad de griegos. Con eso, no con egipcios, formó Alejandría, su ciudad, con judíos y griegos. Miles de judíos van con Alejandro a tomar Egipto y se quedan a fundar y ser parte de Alejandría en 14 barrios. Recordemos que desde el siglo XVII, en época de los Hicsos, en Avaris, siglo XVII, con los Hicsos, ya existía un templo a ese dios, Yod-Hei Vav-Hei, ya existía. El nombre de ese dios tribal, representado por un toro, lo mismo que el dios El, o Baal, en Cananea. Todas estas eran tribus cananeas.
Y los Hicsos eran uno de esos grupos o grandes poblados que venían de Oriente. De Oriente llegaron a Egipto. Llegaron a reinar en Egipto, aunque no pudieron conquistar el Alto Egipto. Y después 100 años gobernaron ahí, el Bajo Egipto, hasta que fueron expulsados. En Elefantina, siglo VI antes de Cristo, de hecho hasta el año 410 antes de Cristo, en Elefantina se construyó otro templo a ese dios, al dios Yod-Heh-Vah-Heh. Y durante la helenización, la idea del dios judío, los ritos y la cultura volvió a cambiar. Durante la helenización volvieron a cambiar, a modernizarse todos los ritos. Recordemos que los malaj, los mensajeros, en lo que creían seres humanos, en lo que creían los hebreos, los israelitas, ya aquí en esta época, ya todo venía desde Persia, eran ángeles. En Persia, en Grecia, la angeología. Proliferaron los razonamientos acerca de la reencarnación y la resurrección como parte de las culturas judías helenizadas, judías persas. Y después vamos a hablar de la gran comunidad judía que se quedó allá en Babilonia, se fue solo una pequeña parte. La gran comunidad judía, gracias al buen gobierno que tenían los persas, luego los partos, ellos se gobernaban solos, tenían una satrapía. Ahí no eran un etnócrata, el rey, el gobernante de una etnia, ahí mismo en Babilonia, y tenía todas las funciones de rey con su harem y todo, un judío. Estos son los que llama el libro apocalíptico la gran ramera, porque ramerita eran los judíos, el de la circuncisión, los judíos de la carne, que peleaban con los primeros llamados cristianos y que tanto atacan los 4 evangelios. Los judíos. El odio entre ellos siempre ha existido, siempre. Y la gran ramera no es como nos hacen creer los ignorantes de las sectas. La gran ramera es la gran Babilonia. Son los que se quedaron ahí, la gran comunidad judía que se quedó allá en Babilonia. Ya lo veremos muy pronto. Aquí todo es angeología. Los diversos pensamientos en la Biblia van cambiando. Un pequeño repaso: en la época de los jueces, Yod-Heh-Vah-Heh era un dios tribal al que tenían que defender los pueblos que lo tenían como dios, su dios de la guerra. Su símbolo, su estandarte, o una figura de bronce, un toro, como muchos de los que la arqueología ha desenterrado incluso en Jerusalén, y lo han desenterrado en todo Israel, en todo Canaán. Débora, la madre de Israel, convoca a las tribus y lleva a esa figura a la guerra. Es la madre de Israel, Débora, una mujer. Una tribu no apoya a las otras en la guerra y es maldecida. Quien la maldice, esta mujer, supuestamente, desde luego en nombre del torito, en nombre de su dios. La tribu maldecida es Meroz. Maldigan a Meroz. Jueces 5:23. La maldición a esos pobladores fue, leamos esto con detenimiento, por no acudir a defender a su Dios de los poderosos. Primero hay que analizar 2 puntos.
ese Dios de la guerra era solo un adorno. Jamás los hizo ganar una guerra. No servía para nada. Y otro punto que debemos analizar es que viene la palabra de los poderosos. No fue a defender a Yahvé de los poderosos, pero ahí viene la palabra hebrea Gibor, que después se maneja como gigantes, poderosos, hombres duros, varones. También eso hay que analizar. Recordemos que en Jeremías 48:10, estamos hablando de épocas tribales, maldito el que hace la obra de Yahvé con engaño, remillá. Maldito el que retira maná, el que retira su espada de la sangre. Maldice a todos los cobardes que no defienden a su Dios. Defender a su Dios, que debería él defenderlos a ellos, significa solo una cosa: defenderte a ti, que eres su sacerdote, defenderte a ti, que eres el rey, defenderte a ti, que eres el profeta. Y si no te defienden, vas a maldecir en nombre de tu Dios a todo mundo, a todo el que no te apoye. Antes ese Dios no se podía defender y hoy no se puede ni mantener. Siempre, y revisen cualquier secta, cualquier religión, siempre está necesitando de tu dinero, no de tu fe, de tu dinero. Pero la capacidad guerrera de Yahvé la podemos ver si hemos visto las películas griegas de espartanos. ¿Cómo elige Yahvé a sus hombres para la guerra? A los que tomen agua, los que laman el agua como los perros. ¿Sí? Lean Jueces 7:5. Así elegía Dios a sus guerreros, a los que laman el agua como los perros. Cuando es llevado a la guerra este Dios contra los filisteos, recordemos, llevaron el arca de la alianza, que los ufólogos dicen que tenía tantos poderes. Pues bien, cuando es llevada el arca, los dioses estos a la guerra, les mataron a 30,000 hombres, se llevaron la figura de bronce y a su bodega o al templo de su dios filisteo, como un dios secundario, como siempre se hace y como hacen las iglesias hoy. Un dios, o 3 en 1, o 3 figuras diferentes, infinidad de santos, vírgenes y cuanto coro celestial. Leamos 1 Samuel 4:10 y 4:11. Dice, y no viene el nombre Yod-Heh-Vav-Heh, dice Elohim, dioses del arca o la caja. No aparece ahí el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh, dice Elohim, o sea, los dioses, porque eran 2. La imagen de bronce y Asherah. Y cuando van a presentarse a la guerra, presumiblemente los filisteos se asustan cuando ven que llevan el arca y la algarabía y los gritos de los israelitas. Y dicen, son sus dioses muy poderosos. Pero no les tuvieron miedo y se fueron sobre ellos y mataron a 30,000. Porque, repito, Yod-Heh-Vav-Heh es un dios de la guerra siempre derrotado. La justificación era él quien llevaba a otros ejércitos para matar a su pueblo, Señor, y violar a sus mujeres por sus pecados. Zacarías 14:2 lo dice textual. Este Dios amoroso dice, reuniré a todas las naciones contra Jerusalén para la batalla y será capturada la ciudad, saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad se irá al exilio. Y lo mismo dice en Isaías 8:8 cuando aclama al rey asirio Nabucodonosor, que viene con todo su ejército a acabar con Israel, y es al que el profeta le llama, oh Emmanuel. Oh, Immanuel, cuando ve al invasor dice, Dios con nosotros, Immanuel. Leamos esto.
Yod-Heh-Vav-Heh es un dios traicionero, si es que existió. En realidad son los profetillas de todos estos. De 4.000 millones de personas, hoy 4.000 millones de personas oran de rodillas y con los ojos cerrados ante un invento tribal. Un Israel idólatra y politeísta de hace 3.000 años. Con toda la tecnología, con toda la ciencia, con todos los conocimientos que tenemos a nuestro alcance, ¿cuándo vamos a evolucionar? ¿Por qué vamos a seguir atados a estos pensamientos tribales? Del politeísmo, el pensamiento avanza y adopta conceptos griegos y persas, ya vimos. Y demasiadas ideas persas, después partas, llegaron al cristianismo, y estas ideas fueron lo que lo enfrentaron en su momento contra Roma. No es que les afectara a ellos que no adoraran imágenes de dioses. Era que no adorar a sus dioses, no aceptarlos. Siempre cabría la sospecha de que estaban en coalición con los persas o los partos, con los enemigos. No por sus creencias en Dios, los gobernantes romanos eran educados y no los iba a impresionar un dios de la guerra siempre derrotado, o el hijo de un dios que, a diferencia con los suyos que eran héroes poderosos, este había sido ejecutado por ellos a petición de su mismo pueblo, sufriendo el peor de los tormentos y arrojado a la basura o al Seol. La idolatría, que a nosotros todavía a nuestra edad, con nuestra cultura, con todo lo que podemos y debemos saber, lo tomamos, nos dicen idolatría y pensamos en religión. La idolatría es un fenómeno político religioso. Adorar ídolos es ir tras otras banderas, otros estandartes, otras imágenes, y no la del Dios, la bandera de tu pueblo. Ir tras otros dioses es ir tras otros ejércitos. Un ejemplo de los judíos es el general Tiberio Julio Alejandro, sobrino de Filón de Alejandría, y copartícipe con Tito del incendio del templo de Roma. Un judío, Tiberio Julio Alejandro, de origen judío, no renegó de su judaísmo, porque judaísmos había y hoy hay infinidad. Solo era un judío que pensaba diferente. El mismo Flavio Josefo fue judío, un general que luchó y trató de defender su ciudad hasta que fue derrotado y arrasado, y simplemente se hizo al lado del más poderoso. No adorar imágenes es un problema político, es no ir a la guerra a defender a tu Dios. Recordemos la maldición de Débora y analicemos a todos los judíos que nacen en nuestras naciones, pero no aman a nuestro pueblo. No nos aman a nosotros, no nos ven como hermanos, siempre seremos inferiores. Hoy en Israel, judíos ortodoxos son arrastrados en las calles de Jerusalén por no ir a la guerra. Se enfrentan a los gobernantes sionistas que gobiernan Israel. Hay demasiados videos donde los arrojan agua, les echan la caballería encima, los echan a la cárcel, porque los judíos sionistas, hombres y mujeres, toman sus armas y hacen servicio militar. 3 años los hombres, 2 años las mujeres, obligatorio. Pero los ortodoxos no, porque están leyendo la Biblia. Todo el tiempo leyendo la Biblia sin entenderla nunca. Que los rabinos ortodoxos maldigan a un abogado y a su alma, y que su alma pase a un perro.
repito, no es una muestra de ignorancia. Ellos no pueden creer esos infantilismos. Lo que hacen es maldecir a jueces y abogados que litigan contra ellos por querer obligarlos legalmente a cumplir con el servicio militar. Otro problema que tienen los rabinos ortodoxos contra el gobierno sionista, jueces y abogados, es por sus eternas becas. Ellos están becados eternamente. Ellos no pueden trabajar. No, señor, ¿cómo? Su única obligación es estudiar la Torah. Sus esposas sí deben trabajar, pero ellos no. Veamos los videos, en serio. Informemos un poquito de lo que son los judíos ortodoxos. ¿Y qué dice la Torah y la Biblia? Que santifica a todos estos haraganes, a todos estos flojos, que dedican toda su vida a estudiar sin comprender o que fingen demencia por conveniencia. En 1 Tesalonicenses, aquí estamos ya con los vividores del Nuevo Testamento, 1 Tesalonicenses 4:11 dice, ordena Pablo, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus propias manos tal como los hemos ordenado. En 2 Tesalonicenses 3:10 dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Los vividores predicadores alegan invocando la ley de Moisés. Ahora sí, la ley de Moisés. Ahora no ha pasado de moda. Ahora sí la ley está viva. Porque en 1 Corintios 9:9, repito, contradicciones que no hubiera en la Biblia. En 1 Corintios 9:9 repite lo que está escrito en Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal al buey que trilla. Y remata 9:13. ¿No saben que los que trabajan en cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Pero todo el cristianismo antes y hoy manipulan los escritos. 1 Corintios 9:14 y Mateo 20:10 añaden a todo esto. Los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Todos estos vividores de versículos no siguen leyendo, pues en 1 Corintios 9:15 dice el mismo Pablo, yo de nada de esto me he aprovechado, trabajé para comer. Otro engaño es el que aparece en 1 Corintios 9:13, la ordenanza era para ellos trabajar, los que trabajaban en cosas sagradas, y menciona el altar. Pero cuando Pablo escribe esto, aún existe el templo. Y Pablo, repito, en esos tiempos trabajaba para Roma y para el templo. O sea, los sacerdotes. Las leyes estas eran para los sacerdotes levitas, pues la ley de Moisés les prohibía, ellos podían vivir en el templo porque no podían tener propiedades, posesiones terrenales. Los sacerdotes de los tiempos de Pablo son saduceos. Ellos no creen y mucho menos enseñan o predican de eternidades. Ahí no hablan ni conocen de almas eternas. No conocen de eso, no hablan de eso. No hablan de ángeles ni de vírgenes, solo de la ley y aplicar la ley. Jesús era un experto a los 12 años, presumiblemente, en la ley, no en angeología. Y las vírgenes no eran adoradas en Israel, no eran adoradas por los judíos. Las mujeres debían dar a luz. Y Pablo dice, solo se salvan si dan a luz. Las vírgenes son adoradas en Roma, por el Imperio Romano. Por eso todo fueron adaptándolo para colocar a Jesús en el Imperio Romano.
Pablo les sirve, repito, a todos ellos encarcelando y matando a mujeres, hombres y mujeres seguidores de la secta del camino. Todo el pensamiento, analicemos esto, todo el pensamiento va evolucionando, va cambiando. Nosotros debemos ver que no es blanco y negro. Hay matices, no está polarizado. Volverse cristiano o cristiani, cambiar el mensaje fue la labor de Pablo. Ahora todo es espiritual. El cambio, la evolución de pensamiento comienza. Analicemos esto, porque es importante a todos los que creemos que somos eternos o que vamos a ser eternos. Analicemos Génesis 2:7. Yahvé, Elohim, formó al Adán, al hombre, del polvo de la tierra. Sopló en su nariz el aliento, el aliento de vida, y llegó a ser un nefesh, un alma viviente. Al hombre de la tierra. El aliento aquí es neshama. El aliento del ser viviente, repito, es neshama. El ruaj es el soplo divino. Y es el ruaj el que sí se puede transmitir de unos a otros. En Génesis 3:19 dice ahí también: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo regresarás. Analicemos el pensamiento en todos los aspectos, sobre todo de nuestros presumibles maestros. Cómo cambian en tiempo de Pablo, cómo piensan en los profetas y cómo aquí mismo en el caminar de la Biblia va evolucionando el pensamiento. Antes, tú eras polvo, eras tierra, no habla de ningún alma inmortal. Isaías 64:8 dice Yahvé: tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú el alfarero. Job 33:6 del barro yo también he sido formado. En los Salmos 103:14 dice: él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo, afar, somos solo polvo. En Job 27:3 dice: mientras haya vida en mí y el aliento, el ruaj de Dios en mis narices. En Génesis 7:22, en todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme murió. Cuando mata a todo el mundo, se arrepiente Dios y mata a toda su creación, todo lo que tenía vida murió. En Isaías 2:22, dejen de considerar al hombre cuyo soplo de vida está en su nariz, pues ¿en qué ha de ser estimado? ¿Qué tiene de valor? ¿Qué tiene diferente a lo demás? En Eclesiastés 3 de 19-21 dice: la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere uno, así muere el otro. Todos tienen un mismo aliento de vida. El hombre no tiene ventaja sobre los animales, porque todo es vanidad, fatuidad. Es lo que tú quisieras, pero no lo que es la realidad, no lo que existe. ¿Quién sabe que el aliento de vida del hombre asciende hacia arriba y el aliento de vida del animal desciende hacia abajo a la tierra? ¿Quién lo sabe? Dar aliento de vida es inspirar, es infundir, sugerir, inculcar, infiltrar
despertar. Recordemos las palabras al principio. Yo te resucito, yo te doy un aliento de vida. Si tú te sientes derrotado y yo te animo, yo te doy ánimo de luchar, te insuflo un nuevo aliento, te inspiro un nuevo aliento. Te estoy despertando, te estoy te estoy levantando. Estos temas son realmente difíciles, pero tan interesantes. Todo va cambiando, todo va evolucionando. Hagámoslo nosotros, poco a poco, paso a paso. Y el aliento, el despertar, Ejeiro, levantarse entre los muertos, de Jesús, ¿fue el viernes? ¿Fue el sábado? ¿O fue el domingo? Porque los 3 evangelios sinópticos hablan diferente, escriben diferente. ¿Cuándo o qué día resucitó Jesús? Se levantó de los muertos. Vamos a analizar eso y luego seguimos.